de normas penales, porque una vez más la ley de urgente consideración tiene algunas repercusiones sobre el sistema penal uruguayo y más concretamente hay un grupo de abogados penalistas que está presentando recursos en contra del artículo 86, de la reglamentación del artículo 86 de esta ley, que en definitiva lo que hace es recortar la redención de pena por trabajo y estudio según los tipos de delitos. Estamos recibiendo aquí en estudios al abogado penalista Martín Frustacchi. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y a ver si está bien lo que decíamos, ¿no? En líneas generales, bueno, ¿cuáles son los efectos de la ley de urgente consideración sobre este sistema de redención de pena por trabajo y estudio? Bueno, primero que nada hacer la aclaración que lo que ahora se reglamentó, el reglamento 407 del 2021, que lo que hace establecer es la vigencia del artículo 86, que lo que modifica es el artículo 13 de la 17897, que es la ley de redención de pena. Es la ley que regula el acceso a trabajo y estudio, que está en consonancia con lo que establece la Constitución de la República. ¿Qué es lo que nosotros presentamos? Primero que nada, aclararlo, presentamos el doctor Pereira, Carlos Leite, Rafael Silva, mi persona, y no sé si me estoy olvidando alguno más, que me disculpe. Primero, no es nada político. Acá no estamos en un tema político, acá estamos en un tema de respeto a la Constitución, porque más hubo una nota en un medio de comunicación y poco más nos tildaron de cualquier cosa. Y bueno, pero ya estamos un poco acostumbrados tenemos la espalda bastante ancha para ese tipo de cuestionamiento. ¿Qué es lo que nosotros cuestionamos? ¿Qué es lo que pedimos? Pedimos la revocación o la reforma de este artículo. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, este reglamento parece desconocer lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República. ¿Qué es lo que dice? Y lo trato de decir lo más claro posible para que todos los televidentes se entiendan. Las cárceles tienen un fin, obviamente, que es un castigo para la persona que infringió la ley, pero a su vez tiene, por mandato constitucional, el deber de fomentar el trabajo y la reeducación, rehabilitación de las personas que por distintos motivos y circunstancias son privadas de libertad y fomentar la profilaxis del delito. ¿Qué es lo que hace este reglamento? Básicamente modifica la actual vigencia de lo que es la redención de la pena, que en términos coloquiales 2 días de trabajo, 1 día menos de pena, o por estudio se establece que la jornada de 6 horas de estudio es 1 día menos de pena, o cuando das un examen, salvás, más o menos te dan 20 días, es el promedio, dependiendo la complejidad de la materia, y se descuenta la mitad. Siempre es la mitad. Ahora, este reglamento que hace entrar en vigencia el artículo 86 de la 19899, que es la ley de urgente consideración, básicamente lo que hace es, dice, bueno, vamos a diferenciar los reclusos, dependiendo del tipo de delito que cometan. Entonces, primero se genera una falta de certeza jurídica, porque vamos a tener en una cárcel personas que van a redimir y personas que no van a redimir. Si tuviéramos en Suecia, en Holanda, en Finlandia, que la reclusión cumple ese fin todavía, pero lamentablemente vemos que cada día hay más muertes, hay más violencia, hay más hacinamiento, hay cambios de directores de cárceles, cambios de directores de módulos de cárceles, corrupción intracarcelaria. Entonces, yo me digo, ¿la perpetuidad de la condena es la solución? Para mí, humildemente como ciudadano y como penalista, no. ¿Por qué? Porque una persona, y vamos a entrar en los delitos, yo sé lo que van a decir los demás, según la severidad de la conducta cometida que infringe el tipo penal, bueno, lo castigamos con pena y le cercenamos los derechos. Lamentablemente, constriñe la Constitución de la República. Hasta la ley de urgente consideración, le hago este paréntesis nada más, todos redimían, no importa el delito cometido. Sí, se redimía pena, se redime. Ahí había unas discusiones sobre si aplicaban o no el 86, y por ejemplo, cito el Tribunal de Apelaciones del tercer turno, que a mi humilde criterio es excelente, los 3 integrantes de los mismos, Salazar, Olivera Negrín y José María Gómez Ferreira, que dejaron en claro que era una pena que se habían quedado ejecutoriada antes de que entrara en vigencia este reglamento, y dijo, no, redime. Si no está reglamentado el 86 de la LUC, redime sí o sí. Bien. Entonces, lo que buscamos es que haya una corriente y una certeza jurídica, porque quieran o no, nadie está libre mañana de cometer un delito, obviamente hay delitos y delitos, todos lo sabemos, pues nadie está libre. Entonces, entramos en un sistema carcelario que denota ciertas carencias y a su vez le imponemos a la persona ya la prisión
más sufrimiento, que es no descuenta, no trabaja y no le damos ningún tipo de motivación para que busque reivindicarse para sí, para su familia y para la sociedad. Más allá de esto, que es un principio que usted está cuestionando, hay categorías concretas en las que, por ejemplo, los delitos más graves no tienen posibilidad de redención de pena. Por ejemplo. ¿Qué delitos serían? Por ejemplo, el delito de violación, el abuso sexual y el abuso sexualmente especialmente agravado bis, TER. Tenemos el delito de copamiento, tenemos el delito de secuestro, tenemos el delito de homicidio especialmente agravado y muy especialmente, con penas en la base legal de 10 y 15 años. El especialmente agravado con un mínimo de 10 y el muy especialmente agravado con un mínimo de 15. Y delitos de estupefacientes. Bien. La mayoría de los tipos penales, la negociación, comercialización, el tráfico, la organización, básicamente no descuentan. Hay otros delitos en materia, por ejemplo, de estupefacientes, que es la introducción al país, la producción o el suministro, que sí descuentan, pero un 3x1, que es la otra modificación que hay. Claro, eso es como una fase intermedia, digamos. Es como una fase, bueno, es menos malo, que son las lesiones graves, las lesiones gravísimas, el homicidio intencional del 310, el homicidio simple, por decirlo así. Queda feo decirlo así, pero bueno, así está en el Código Penal. Sí, claro, es así. La rapiña, entre otros delitos, que descontarían 3x1, o sea, cada 3 días de trabajo, un día menos de pena. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, a mí puntualmente me encrispa, me rompe los ojos? Bueno, que un reglamento no puede valer más que la Constitución de la República. Porque nosotros nos dicen, bueno, ustedes porque te conviene, porque tus clientes... No, a ver, yo lo que quiero es una justicia justa. Y una justicia justa respeta la Constitución de la República. Entonces, ¿no les gusta? Reformen la Constitución. Pero allí hay un aspecto que por lo menos me genera una duda, por lo menos quienes no sabemos desde el punto de vista del derecho. La Constitución habla de la necesidad del Estado de garantizar trabajo y estudio para la rehabilitación. Pero esta ley, en definitiva, lo que hace es dar beneficios adicionales. ¿Eso no cambia? Yo lo que considero, más que beneficios, es respetar un estatus que hay a nivel internacional, con pactos internacionales que el Estado uruguayo ha ratificado, de lo que son las condiciones carcelarias. A ver, la cadena perpetua en Uruguay no existe. Estamos todos de acuerdo, ¿no? No existe. La reclusión perpetua no existe ni creo que vaya a existir. La pena de muerte tampoco existe. Bueno, creo que lo que estamos haciendo es, estamos legislando severamente para constreñir ciertos derechos de las personas que están privadas de libertad, que obviamente son delitos complejos, pero hay ciertos derechos que no se pueden tocar, por más feo que suene. A mí no me gusta un delito de violación y un delito de abuso que lamentablemente en nuestra sociedad se da cada vez más. Es un fenómeno que se ha enaltecido, como lo de la violencia intrafamiliar. Eso sí, pero mantengamos la Constitución y mantengamos el respeto por los derechos. Mi pregunta iba directamente a si esta redención de pena era un derecho o era un beneficio que se le da al recluso por... A mi criterio es ambos. Es un derecho que tienen y es un beneficio. O sea, derecho porque si fuera un beneficio, así como se instauró por ley, se podría modificar por ley. Exactamente, pero no se modifica. Pero lo que pasa es que esa ley, ahora? lo entiendo, esa ley va en consonancia con lo que establece la Constitución de la República. En dos aspectos medulares. Uno es el artículo 26 y otro es el artículo 8, que es el principio de igualdad. ¿A qué voy con el principio de igualdad? Que tiene que haber una razonabilidad y tiene que haber un motivo y una fundamentación explícita para poder cercenar estos... O sea, esto en definitiva en los hechos es que todo recluso tiene derecho a rehabilitarse más allá del crimen que haya cometido. Exactamente. Y eso lo dice la Constitución de la República. Perfecto. No lo digo yo. Ahora voy entendiendo. Pero me interesaría la palabra de nuestros panelistas para que le puedan hacer alguna consulta, alguna reflexión. No. Yo tengo algunas dudas con respecto a lo que manifiesta el colega. Primero que nada, la Constitución es cierto que obliga al Estado uruguayo a hacer rehabilitación. Lo cierto es también que nadie puede decir que en los últimos años, incluso previo a este decreto, que en realidad lo que hace es regular lo que está en la Ley de Urgente Consideración, hubiera rehabilitación. Porque en realidad atropello a los derechos de los reclusos han habido de larga data. Es más, yo recuerdo hasta los últimos informes que se hicieron en cárceles que al Uruguay lo dejan a un nivel lamentable. Ese es un punto. Segundo punto. Para mí la posibilidad de reducir el famoso 2x1 es un beneficio.
no es un derecho, es un beneficio. Y entiendo que hay delitos, por ejemplo, los delitos sexuales, que en Uruguay están regulados con muy bajo baremo de pena. ¿Por qué? Porque a nivel internacional se castigan con bastante más años, hasta un promedio de 25 años. ¿Por qué? Porque lo que se trata es sacar esa gente del entorno de la sociedad, porque lo cierto es que una persona que abusa de niños o de lo que sea, lo va a volver a repetir. Entonces se trata de sacarlo de la sociedad, cosa que cuando salga ya sea lo suficientemente mayor como para no volver a recaer. Por otra parte, los abusadores sexuales generalmente suceden en el entorno del hogar. Si yo lo libero, vuelve al mismo lugar donde vuelve a tener la posibilidad de seguir reiterando la conducta. Entonces ahí yo, sacarle a este tipo de delincuentes la posibilidad de redimir pena, no lo veo para nada mal. Después continúo. El tema del decreto, el decreto lo que hace es regular lo que está en la ley de urgente consideración. Si la redacción del decreto se presta a confusión porque no aclara, porque es cierto, la ley penal tiene que ser a favor del reo. Entonces, si yo saco esta consideración, que va en contra, no podría aplicar a ninguna persona que estuviera procesada o formalizada con anterioridad a esto, claro, porque no le puedo aplicar una ley en perjuicio. Claro. Entonces tendría que ser para los nuevos. Y ahí se generaría una desigualdad entre los que fueron procesados antes y los que fueron procesados después, que habría que aclarar cuál es la situación. ¿Es un brete jurídico? Ahora, lo cierto es que los delitos sexuales para mí nunca tendrían que haber redimido pena, por la razón que dije, y los otros delitos tienen una gravedad tal que habría que analizarlo en el caso a caso, modestamente haciendo una evaluación de la persona que está procesada, formalizada, lo que sea, por ese delito y ver qué posibilidades reales tiene de reinserción, porque si no después nos estamos quejando y nos hacemos trampa al solitario. Estamos haciendo libertad por un lado versus seguridad. Entonces yo voy a sacar a una persona Pero eso no está planteado de momento. No, no está planteado. Entonces, pero el problema de este decreto surge porque regula lo que está en la ley. Entonces vos atacás el decreto, pero ¿qué pasa con la ley que está antes? Ahí genera un brete. O sea, si tú fueras a llevar a buen puerto este recurso, lo derogás, pero la ley sigue estando. Entonces, ¿a quién le aplica? A los nuevos procesados formalizados. Entonces, lo que tendrías que hacer sería atacar la ley. Para mí, esto es una situación que va a arreglar, si llega a buen puerto, va a arreglar un periodo cortito, porque donde la ley salga confirmada, vuelven a sacar un decreto y va a ser siempre el mismo juego. Entonces, creo que no se arregla el problema de fondo. Vamos con la respuesta del abogado. Bien. Primero, comparto el tema de que hay mucha sensibilidad social con los delitos sexuales. Muchas veces también se le da mucha más connotación de lo que es realmente el delito. Sí. Por ejemplo, es de público conocimiento, yo estoy en Operación Océano, se habla de explotación sexual. El delito es promesa de retribución, no es explotación. Pero vemos todos los titulares del mundo, explotación, porque vende más. Entonces, el sensacionalismo no es bueno en materia penal, porque acá no estamos para la tribuna, estamos para dirimir las cosas en un juzgado. Eso primera parte. Segundo, el que no rediman pena, pese al delito, aceptando todas las discrepancias, colega, yo no lo comparto porque creo que la Constitución tiene un fin específico que es la profilaxis del delito, la reeducación y la rehabilitación. Y ahí, que tú comentaste el tema de la seguridad, yo me pregunto, la condición carcelaria hoy en Uruguay es paupérrima. No es un tema de gobierno, no lo aclaro, porque sé que Petit es un fenómeno. Lo que pasa es que está con 2 palillos contra 200 metralletas, es imposible. ¿Me explico? Pero ¿qué pasa? ¿No hay un problema de seguridad social que se avecina con la perpetuidad carcelaria? 30 años le damos a un tipo por homicidio muy especialmente agravado. Y ese tipo después no viene a ser, como el famoso refrán, la manzana podrida que pudre a todo el cajón. ¿Cómo controlamos eso? Porque miren que en algún momento va a salir para afuera. Entonces claro, lo que se está haciendo es, la sacamos para adelante, la tiramos para el córner. No podemos tirar para el córner con este tipo de situación tan delicada. Entonces, yo lo que creo que, primero, por un tema hasta de oportunismo, yo me puedo presentar a pedir la inconstitucionalidad. Hay un referéndum en unos meses. Entonces, obviamente... Este artículo está dentro de los... El 86 está dentro de los 135 artículos que se pretenden derogar o no. Bueno, veremos qué dice la mayoría en el referéndum, ¿no? Si se mantiene la LUC, bueno, nosotros conocemos los canales pertinentes para poder ir por la derogación eventualmente de esa y de otro tipo de leyes más que en materia de seguridad
a mi criterio, son inconstitucionales. Ahora estamos yendo por la vía administrativa, eventualmente hasta una anulación en el TCA, porque en la nota que se nos hizo con el doctor Pereira se habla de la Corte, no, es ante el TCA, pues es un recurso administrativo. Bueno, eventualmente, si se mantiene la ley, que no estoy diciendo que esté a favor o en contra, no estoy opinando políticamente, bueno, nosotros veremos los mecanismos. Si se deroga, me quedo quieto. Pues se me solucionó el problema. Sí, claro. No se deroga, bueno, iremos o por reformas legislativas o por la inconstitucionalidad, que sabemos que es el caso concreto, y bueno, se utilizará como leading case luego, como en Estados Unidos, lo que es la figura del precedente. ¿Qué es lo que pasa? Considero que la Constitución, el decreto reglamentario 14470, que es el que regula las normas de convivencia carcelaria, tienen un fin para la persona que está privada de libertad. Entonces, eso es arrasar con todo. Y aparte, esa desigualdad que se va a crear, a mi humilde criterio, y tengo 35 años y soy joven en esto, pero con experiencia, va a ser un caos total las cárceles. Las cárceles van a ser ingobernables. Va a ser una carnicería. Si lamentablemente hoy estamos mirando los informativos, y lo digo hasta irónicamente, parecen que están jugando esgrima. Todos tienen corte y juegan a las espaditas y se matan y se abren. Ahora, si quiere, profundizamos sobre las consecuencias en el sistema penal de mantener esta norma y algunas otras cosas que también están en la ley de urgente consideración, como el tema de la libertad anticipada. También. Pero vamos con Fernando Marguerite. Sí, yo voy a opinar desde mi sentido común, ¿no? Sin tecnicismo, porque no soy ni abogado, ni lejos, ni conozco las leyes. Pero yo estaba mirando acá, por ejemplo, el artículo 8 que usted cita de la Constitución: todas las personas son iguales ante la ley, no reconociendo otra distinción entre ellas, sino es los talentos y las virtudes. Todos son iguales ante la ley. Si la ley es esta, todos son iguales ante la ley. Todos los violadores son iguales ante la ley, todos los rapiñeros son iguales ante la ley, todos somos iguales ante la ley. O sea que, para mi criterio y con sentido común, habrá cuestiones, no estaría vulnerando ese artículo. Y el otro artículo de la Constitución que usted cita es el 26. A nadie se le aplicará la pena de muerte, en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. Está correctísimo, pero en ningún lado dice conmutar pena por trabajo o por estudio. Dice que los tiene que reeducar, cosa que no hacemos, ¿no? Estamos violando el artículo de la 20, pero hace 1000 años. Permanentemente. Pero lo estamos, o sea, que no tiene nada que ver la LUC, ni meterlo ahora en el paquete, me parece que es un oportunismo suyo. Pero espera, yo voy a terminar. Un oportunismo suyo, decir, está violentando el artículo 8 y el 26 de la Constitución, cuando en realidad el 26 se está violentando, nada que ver con este artículo, con esta disposición, se está violentando eternamente. Y efectivamente el otro es que todos somos iguales ante la ley. La ley es una y todos se tienen que comportar igual ante la ley. O sea que por ese lado, insisto, no soy ni jurista, ni constitucionalista, ni abogado, pero en ninguno de los dos casos me parece que le asiste la razón. Yo, donde sí creo que le asiste la razón, que usted está haciendo su trabajo y tiene que defender su trabajo, que es liberar presos. Entre otras cosas, entre otras cosas. No solo eso. No solo eso, pero tiene que liberar presos. Tiene que sacar gente de la cárcel. Y una herramienta bárbara es esta que se le dio, decir, muchacho, trabaja que te cambian un día por uno y te baja la pena y eventualmente puedes salir. Que a mí me parece bárbaro, ¿no? A mí no me parece mal. Lo que pasa que sí me parece mal, esto es bien de sentido común, sí me parece mal que se le dé libertad anticipada a los violadores, a los homicidas, a los que producen un copamiento de una propiedad, a los que secuestran gente para pedir una extorsión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los tipos estudian o trabajan adentro de la cárcel y eso no los redime de nada. De nada. Yo a un violador, yo me pongo en papá de una hija violada o de un hijo violado, o me pongo en papá o en hermano de una persona, un comerciante asesinado, y me pongo yo en persona, en víctima de un copamiento y un secuestro. Yo no quiero ninguna libertad anticipada. Ninguna. Cumplí la pena totalmente que te dio el juez. Ni estudie ni trabaja. Ahora sí, el sistema penitenciario sigue estando carente. Los debería intentar reeducar dentro del sistema carcelario y en cumplimiento de su pena. Pero no es una fórmula, para mi criterio, ¿no? Yo hablo por mi boca. Esta boca es mía. No es una forma
Decir, el juez te dio 20 años, pero si estudias todos los días, salís en 10. No, señor violador, se va a comer los 20 años o los 30. Para mi criterio, pero es mi criterio. En el otro caso, porque esto no elimina el sistema. Esto lo que hace es, algunos casos más graves, lo saca, lo elimina. Fija categorías y en algunos casos más graves... Tiene categoría. En los casos más graves, en esos, pero yo le pregunto a la audiencia, ¿alguien está dispuesto a conmutar una pena por trabajo de un violador? Yo, la verdad, que a mí no me entra ni por la cabeza. Y lo otro es que no elimina y que a los presos que no cometen ese nivel de delito, que son delitos más leves y todo, sí, a eso sí, pero con pero tiene mucho sentido común desde mi punto de vista. Yo, insisto, lo entiendo a usted, lo entiendo perfectamente desde su postura, lógico. ¿Cómo no va a defender esto? Y va a tratar de meter todo en el paquete, la Constitución y todo lo que encuentre, obviamente. Usted y sus colegas, pero me parece razonable. Y tenemos también la visión de los demás compañeros. Bueno, primero que nada, y con el mayor respeto, la Constitución y eso no se puede nombrar como en un paquete. Porque estamos en un Estado democrático de derecho. ¿El qué paquete? Dijo, usted mete la Constitución todo como en el paquete de los que son mis En el paquete de la defensa, de los argumentos, porque mete la situación de las cárceles, todo como si esto tuviera que ver con la situación de las cárceles. Bueno, vamos a liberar gente para que sea más liviana la situación en las cárceles. Yo no dije liberar Otra gente. vez. No dije liberar gente. ¿Y si es lo que busca? No, yo lo que busco es que se respete la Constitución de la República. ¿Otra Es lo vez que la estoy buscando. Constitución? ¿Otra vez me va a traer la Constitución? ¿Y a usted le parece poco la ¿Pero en Constitución? qué parte me trae la Constitución? En el artículo 26. ¿Y hoy se acordó? ¿Cómo? ¿Hoy se acordó? No, yo me acuerdo siempre cuando trabajo. Respeto siempre la Constitución de la República. No, hoy se acordó de esa parte que en la cárcel se violan los derechos humanos. No. ¿Usted sabe las comisiones que nosotros integramos, los abogados? Las luchas que tenemos... Pero está bien, yo lo entiendo. Bueno, pero yo le estoy hablando de mi conocimiento. Como usted no tiene el conocimiento técnico... No, yo no tengo, pero me parece que es bastante sentido común. Bueno, yo creo que el sentido común a veces falla. No, el mío Cuando no. se En tiene- este caso no. Bueno, para mí sí. ¿Por qué le digo que falla? Y lo digo con el mayor respeto, como siempre manejo con todo el mundo. El cercenar derechos no justifica lo que hacen las personas. Pero si seguimos cercenando derechos y aplastamos más derechos, creo que no llegamos a nada. ¿Pero ¿de qué derecho me está hablando? ¿De la gente que le violaron a la hija o del violador? No. ¿De cuál es el Hay derecho? dos- hay ¿Cuál dos- es el derecho que usted defiende? Yo, depende. Yo he estado... Mire que... ¿Le pongo un ejemplo? Depende de quién le pague, eventualmente. No, y bueno, ¿usted trabaja por plata o trabaja gratis? No, yo trabajo por plata. Ah, bueno, entonces estamos todos igual. Ah, no, por eso. Ah, bueno, eso no puede ser un ataque. El trabajo es digno. No estoy atacando, estoy comentando. Bueno, yo le pongo casos muy puntuales para que vea que he estado de los dos lados de la vereda. ¿Se acuerda el caso Inti Lois? No. ¿No se acuerda? Bueno, después lo invito a leerlo. Fue un caso muy renombrado de un niñito de 8 años que fue violado, fue muerto y empalado post-mortem, que yo fui representante de la familia, o sea, representante de la víctima. En la escuela 13-4 del Cerro, que al final no pasó nada, o sea, se pidió el sobrecimiento de la directora, acompañar a las víctimas. Obviamente, una vez por el rol que tiene, que es una garantía constitucional, la debida defensa, a veces toca estar de acá o toca estar de acá. ¿Me explico? Sí, claro. No es que uno utiliza el argumento, yo no quiero sacar ventaja a la No Constitución. lo tenemos clarísimo. Yo no busco ventajear ni como la otra vez que estuve acá en el programa, chicanear. Yo no chicaneo. Nosotros estamos presentando por las vías correspondientes nuestro parecer y nuestra fundamentación. Se nos podrá decir que sí, se nos podrá decir que no. No, está bien, eso está bien. explico? Pero estamos... Está perfecto y es lo más lindo que tenemos en el Estamos Estado de Derecho, mezclando. el poder que usted piense A, yo B y terminamos, nos damos un beso y un abrazo. Ahora capaz nos tocamos el puñito por el tema de la pandemia. pido, por Nos vacunamos favor. todos. Exactamente. Eso lo fomento. Me explico, pero creo que cuando hablamos yo de la igualdad, ¿qué es lo que digo? Que generar clasificaciones por el tipo de delito y en un mismo lugar, personas que, como un gallinero, los huevos celestes y los huevos rojos, me parece que viola la Constitución, porque viola el principio de igualdad. Yo entiendo lo que es, para usted como ciudadano, la gravedad. Sí, yo también viola la época. Yo tengo una hija de 14 ¿A años. vos te parece que si cometés una infracción de tránsito, que te cruzaste una roja o estacionaste mal, vale lo mismo? No. Sos igual ante la ley, pero las penas son distintas. Claro, pero es un tema, te vas para el administrativo, jugado de Bueno, faltas a o ver, tenés una multa. Me Pero esto quedan es lo mismo. algunos, también los demás compañeros que quieren preguntar y bueno, después los retomamos. Bien. Sí, yo creo que acá la clave está en, como nos decían en facultad, los primeros ladrillos jurídicos, ¿no? Interpretar e integrar, que no es solamente del punto de vista jurídico, sino que acá también hay un vaso comunicante
a todo lo que es la prevención social del delito, que no me canso de plantearlo, y cómo tenemos que encarar el sistema. Digo, por más que logres el resultado, que de repente... yo leía el decreto y lo hablaba con Marta antes de empezar el programa, me llamó la atención que se habla de los procesados, los formalizados, y hay una parte que habla de prisión preventiva, y uno sabe que si están en preventiva son inocentes, y si son inocentes, qué tipo cómo puedo redimir si todavía no estoy... Pero son disquisiciones jurídicas que uno puede llegar a analizar. Pero ¿qué me preocupa a mí? Que logrando el resultado o no lográndolo, lo que tenemos que trabajar en serio es cuál es el plan de rehabilitación nacional en materia carcelaria. Yo desde el año 95 venimos hablando de esto y tiene que ver con la seguridad pública porque esto habitualmente está como en una balancita, va y viene, aparecen nuevos delitos, aparecen situaciones, pero no hablamos de rehabilitación específica. No hablamos de microcárceles. Y si hablamos, no se llevan adelante. Y siempre estamos hablando más o menos de lo mismo, y lo voy a resumir en un par de palabritas. Entra la persona que delinquió, traspasó la puerta, vamos a trabajar en habilitar, rehabilitar, con el firme propósito de reinsertar. Y nos olvidamos de un montón de historias que no están en ese marco de lo que escuchamos todos los días, que es la familia de las personas que están privadas de libertad, dónde viven, cómo viven, a dónde van, con cuánto dinero egresan. Me acuerdo el economista Muncho, que creo que con un par de pesitos más a la salida se bajó el nivel de reincidencia. Cosas que están al alcance de la mano. Sí me preocupa que de alguna manera esa desigualdad que tú planteas, uno con sentido práctico lo que está diciendo es, bueno, todos sabemos que esto sería para adelante, como bien lo planteó Marta, y para atrás beneficia. Sí, sin duda. Pero ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en todo lo demás, que es lo que no tenemos. Yo creo que hubo un debe, lo hay y lo tenemos que mejorar. Yo creo que la apuesta sería, si ustedes lo plantean así como lo están planteando, que es correcto, Kelsen, integramos las normas, armonizamos todo lo que hay, bárbaro, genial, nadie lo puede negar. Pero sí vamos a agregarle el construir hacia adelante. ¿Qué faltan? Plantar, dar vuelta a tierra, panadería, herrería, carpintería. Yo desde que me conozco hablamos lo mismo. Sí. Hay que trabajar en la rehabilitación específica y hay casos, y ahí coincido con Marta, que nos está faltando un puño firme, una mano firme que diga, esta persona no tiene posibilidad de rehabilitación por esto, por esto, por esto y por esto. Y bueno, le cambiaremos el nombre, retención permanente sanitaria. Creo que jugando con las palabras en algún momento lo planteamos. Pero mientras, Robert, lo que hay planteado sobre la mesa es este artículo y la reglamentación claro, de este pero artículo. se agota ahí mismo, es lo que te quiero decir, ¿no? Entiendo lo que dice Robert. A ver, hay una gran falencia, y sobre todo lo hago en lo que más se hace énfasis y más eco tiene la sociedad, que son los delitos sexuales. No hay un seguimiento cuando esa persona recobra la libertad. Por ejemplo, en Estados Unidos existen como barrios, voy a ser irónico, privados, donde cuando salen los mandan para ahí. Hoy tenemos un registro, ¿no? Que entró en vigencia ahora, pero... Está en vigencia, pero el registro en sí, yo quiero tener como ciudadano, sacando como penalista, como ciudadano, yo quiero que haya una rigurosidad en el control. Quiero que es una persona violó a una gurisa de 5 años, cuando recobre su libertad, porque que guste o no guste, es un derecho constitucional, cuando cumplís la pena, tomar aire fresco afuera, porque es así, porque la cadena perpetua no existe. Bueno, pero que haya una vigilancia. Lo que pasa es que si la Oficina de Nacimiento de la Libertad existía el día de hoy, encargada del Ministerio del Interior, que es la OSLA, no da abasto, por ejemplo, para el cumplimiento de una libertad vigilada, menos abasto va a dar para controlar a 1000 personas que son catalogadas, que fueron imputadas o condenadas por un delito sexual, a ver qué hacen en su vida. Va a haber reformas. Otro tema es en el tema de las drogas. Aparte yo hablo con propiedad de las cárceles, pues yo voy a la cárcel, porque acá se puede hablar mucho, pero hay que, con conocimiento de causa puedo hablarlo, que veo las cárceles y veo un montón de gurises chicos tipo mayores, ¿no? Porque si no estarían internados en el INAU, ¿ah? Pero con un nivel de pasta base y de adicción que es impresionante. Rompe los ojos. ¿Hay una justicia restaurativa? No. ¿A usted le parece que una persona que se fuma 3 chasquis y roba una cartera puede ir 5 años al módulo 8 del CONCAR? ¿Saben cómo sale ese botija? Tiene ese peor. Hay que tratarlo, hay que llevarlo a algún lado. Pero para ese, de todas maneras, la redención de la pena por trabajo y estudio sigue vigente.
Sí, ahora va a haber toda una Volviendo a discusión. este detalle, ¿no? Va a haber toda una Al tema de discusión. hoy, porque todo el sistema carcelario sin duda que nos plantea un debate mucho más profundo. Si me pongo estricto en la tipificación, en el caso que me pusiste puntual, Sí. si fuese una tenencia no para consumo, no redime. No redime. Bien. Cero. Nos queda Edward Hoffman y ya lo tenemos que despedir. O sea, si es un narcotraficante. No, te estoy hablando de Tenencia no para consumo, ¿para qué? tenencia no para consumo. ¿Para es- vender? no, es cuando vos tenés más droga de la que podrás tener para consumo. Pero te están dando casos Pero no llegás a ser muy un puntuales. Por ejemplo, ¿Pero para qué la tiene? ¿Para consumo? claro. Y sí, es pero un no poquito puede, más no de lo puede que explicar supuestamente que, claro. el legislador o el operador jurídico, sea fiscal o juez, en ese momento considera pertinente. Ponele, tiene cocaína, tiene 20 gramos. Y capaz que el tipo dice, ¿sabes qué? Yo me tomo los 20 gramos. Estaba haciendo Pero acopio juez para el mes es que 10 viene. el máximo. ¿Entendés? Entonces, Y en ese caso ya pasa a ser y ya, como si fuera un narcotraficante y no redime. exactamente, y cuando lo que se está penando es el microtráfico y no el narcotráfico. Bien, bien, Edward, sí. Digo, las leyes están para cumplir. Me queda Edward. obvio. Fernando. Yo lo que digo es que hace años que venimos reclamando el tema de seguridad, la gente votó un cambio y este cambio significa que las leyes tendrían que cambiar. El fiscal Jorge Gómez dijo en el 2019... Juan Gómez, No, sí dijo fue. que había más o menos unas 200.000 personas directa o indirectamente vinculadas al delito. ¿Ah? El 73% de las personas, 7 de cada 10, no denuncian los delitos por varias causas, entre ellos porque no creen en la justicia. Entonces, para mí, si la justicia impone una ley a una persona, creo que esa pena se debe cumplir. Y comparto lo que dice Fernando, se debe cumplir. Son 5 años y son 6 años. La víctima no tiene oportunidad de redimir, la víctima no tiene, o los familiares no tienen de volver a ver a sus seres queridos. Entonces, para mí, en estos delitos de secuestro, violación y homicidio, para mí tendrían, si son 10 años, son 10 años. Esto de estar cambiando ese trueque entre trabajo, estudio y esto, y redimir o pena, para mí no es correcto. No, todas las opiniones son válidas. No es un trueque, son derechos. No es un trueque. El tema de la víctima... La persona esta le quitó los derechos a otra persona. Sí, ¿Ah? Entonces, y se le impuso una pena. sí, si La lo pe- condenan y es culpable, sí. Y bueno, y esa pena que dices, 5 años. Si son 5 años, tiene que cumplir 5 años. O sea, usted para cualquier delito... No, para cualquier delito. ¿Para no. cuál? Para estos 3. Violación, Sí. homicidio, secuestro y algún delito grave. ¿Homicidio simple o agravado y especialmente agravado? No, el agravado. Los agravados, lo de que cercenan totalmente el derecho a la redención de pena. Bueno, yo eso no lo comparto. No lo comparto porque considero que tengo la idoneidad para debatirlo y argumentarlo, como obviamente usted tiene la idoneidad para poder... Doctor, ¿usted se puede Doctor, quedar? ¿Eh? ¿Usted se puede quedar unos minutitos? Sí. Entonces hacemos la última pausa, complete la respuesta y la verdad que nos están llegando bastantes dudas a través de las redes sociales. Alguien que dice por acá que no leemos Twitter. Estamos leyendo Twitter, así que aprovechá y escribí lo que quieras que le preguntamos al doctor. Ya volvés. Entre los